El poder de los medios de comunicación es tal que en muchas ocasiones se torna casi imposible establecer sanciones ante sus violaciones a la ley. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando el informante agrede? En los medios de comunicación de nuestro país con mayor frecuencia, ya los tratamientos de temas de niños, niñas y adolescentes se tornan vulnerantes de sus víctimas. En muchas ocasiones justamente responsables de niveles de violencia muy preocupantes. ¿Hasta qué punto violamos las leyes de protección de niños, niñas y adolescentes? Y luego quedan ellos expuestos a su suerte y probablemente en mayor posibilidad de que quienes les afectan vuelvan nueva vez a hacerlos sus víctimas. Titulares como estos ocupan los diarios y en versiones parecidas la televisión. Un notable aumento que ya no impresiona a quienes consumen sus noticias. Son los medios de comunicación respetuosos de la ley y derechos de niños, niñas y adolescentes, absorbidos por el crimen y la delincuencia, o son responsables de incitarla. Pienso que hay una especie de festinación cuando se abordan temáticas relacionadas a los adolescentes infractores. Es como cargarle toda la culpa de sus culpas a la niñez y a la adolescencia. Y no se hurga en las causas. No se menciona la pobreza, la discriminación social, la falta de oportunidades como causas y posibles consecuencias de que los niños, las niñas y adolescentes puedan estar en la lista de infractores del país. En psicología hay una manera inductiva de culpar y condicionar el pensamiento, que si pudiese traducirse a la noticia reflejaría cómo periodistas y medios justifican con sus notas los hechos y exponen en muchos casos a sus víctimas, niños, niñas y adolescentes. O sea, cualquier otra información que pueda llegar a la persona debe tratar de cohibirse. Porque a veces se menciona incluso hasta la dirección. El adolescente vivía en la calle tal, número tal. Se menciona a veces en las comunicaciones. O sus padres son fulano y fulano. Al fin y al cabo como que le está dañando su imagen, incluso su integridad física, porque evidentemente por ahí podría llegar alguien a llegar a la persona. Al leer el titular, tío asesina una menor que mató a su sobrina, u hombre asesina menor en un bar en Tamayo, así como menor mata a joven de 21 años por una franela que le había prestado, o menor mata a niño para robarle un celular, hay un mensaje nato, legitimiza la violencia, la justifica o le pasa paño tibio. También eso lo puede perjudicar. Entonces a la vez eso podría entrar también precisamente en una irregularidad. Tratar de evadir todas las informaciones sobre esa persona. Entonces si una persona llegada a él, precisamente su madre, pues también hay que tratar de cohibir lo más posible. Si en este momento alguna ley dictaminara la muerte de todos los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley, es seguro que bastarían pocos años para que el país vuelva a llenarse de la misma especie. El secreto, somos una máquina que los reproduce. ¿Pero qué ritmo bailan los medios de comunicación en esto? La constante exposición despierta conocimiento y sed por los nuevos patrones. Rostros jóvenes que asumen un liderazgo erróneo que alimenta el vacío de muchos que buscan su identidad. La cultura de violencia juvenil se llena de poder como nunca. Transmitimos el mensaje de que los niños, niñas y adolescentes ocupan los principales titulares solo cuando infringen la ley. Yo pienso que al titular una información, al abordar una información, hay que tener mucho cuidado porque hay acápites de la ley que prohíben que sean mencionados los nombres, las identidades y los domicilios de las personas que son menores de edad que están involucrados en actos delictivos. Analicemos algunas exposiciones. Tomamos artículos de los más importantes periódicos de circulación nacional y fíjese qué tan notorio es identificar su matiz incitante. Este titular dice: menor asesina joven de 21 años de 2 puñaladas en Puerto Plata. Induce la culpabilidad del acusado pese a que la presunción de inocencia es una garantía constitucional. De hecho, el titular ya lo sentenció. Es común que no se diga el nombre, pero se divulgue la dirección o nombres de sus padres, lo que según la ley igualmente corresponde a su identidad.
No buscan antecedentes del adolescente, si vive solo, va a la escuela o proviene de una familia disfuncional, con lo que se revela que no hay conciencia de su importancia como problema social. Mira, lo importante es que el periodista, el que trabaja en los medios de comunicación, debe tratar de saberse los principios fundamentales de la normativa constitucional y procesal en materia, en este caso específico, en materia penal. Saber esos principios fundamentales. El principio de presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Otro aspecto muy notorio es que se estigmatiza la pobreza como justificación del hecho. Es del barrio, entonces había de esperarse. Se ponen las imágenes de lo peor, de una casucha cayendo, de una cañada, como una especie de causa directa. Sí, eso sucede también con mucha regularidad. O sea, no es que tal vez ciertamente viva en un barrio marginado, pero tratar como de proyectar esa imagen para dar a entender que son precisamente la clase baja, la clase pobre, la clase que son las que frecuentan a delinquir. Es un reto conocer la ley 13603 sobre niños, niñas y adolescentes. Eso nos va a permitir informar mejor y hacer un conocimiento pleno de la legislatura en materia de niñez y adolescencia. Repiten la información distorsionada que da la policía. Eso incluye la creación de fichas que nunca fueron llevadas a una instancia judicial y por ende, si de derecho se trata, no tienen ninguna validez. Eso no se remesa, pues si el que maneja bien el principio de presunción de inocencia no puede jamás partir de esa información. Muchas informaciones a veces es posible que alguien pueda tener 3 antecedentes desde el punto de vista de ellos, que dicen que son antecedentes, y es posible que los 3 sean falsos. ¿Por qué? Porque no necesariamente lo que ellos digan es verdad. Se presenta al niño, niña o adolescente como un ente aislado. Nunca están vinculados los adultos que casi siempre están detrás de su delito. En sentido general, no se trabaja para considerarlo necesario en la agenda política. Miren este titular: menor de 14 años asesina a su madre a botellazos y pedradas. La narración es característicamente enfocada al sensacionalismo. Primero es informar el hecho, o sea, una muerte, y tratar de no ser tan sensacionalista. El lenguaje, el castellano es bastante rico, lo que hay que tener un poco de curiosidad y la intención de titular sin ser sensacionalista y sin apelar a una terminología que pueda agredir a esa población que ya de hecho está metida en tremenda situación negativa, que es un acto delincuencial. Está dando por hecho una situación, o sea, está dando por hecho una situación. El aspecto creo que en esos titulares hay que agregar el aspecto, por ejemplo, de supuestamente, o lo están acusando, y no dejarlo así como mató, asesinó, lo hizo por esto, por otro, cuando todavía eso no se ha determinado. O sea, son los tribunales que van a determinar con una sentencia firme cuál es la conducta, cuál es la calificación jurídica en que incurrió y cuál es la sanción que se va a imponer en el caso de... Pero eso es al final. Una tabla comparativa confirma cómo el 99% de los casos ignora el tratamiento digno y llama con el término menor a los adolescentes en conflicto con la ley. Yo pienso que el término menor debe ser erradicado de las partidas noticiosas y que también deben no mencionarse los nombres y los domicilios, solamente dar la información y tratar de verificar las versiones. Sin embargo, las críticas al constante uso del término menor en los medios de comunicación podría solo limitarse a un debate ético, aunque no simple, debido a que refleja qué tipo de puntaje otorgamos al sector, y esa valía se traduce en cuánto invertimos como país en educación, prevención y persecución del delito hecho por niños, niñas y adolescentes. Le ha brindado el Estado en el transcurso de la vida de ese adolescente las oportunidades. El Estado debe garantizarle salud, educación, recreación, un techo para vivir. El Estado a esa familia se le ha aportado eso. Entonces, también hay que cuestionar al mismo Estado, que es el Estado a la vez que va a reprender supuestamente el delito que cometió ese adolescente. Podríamos empezar por la necesidad de la sensibilización de los medios en sí. Es que sin duda, si el hecho involucrara a familiares, no lo narrarías igual. Esta iniciativa cambia el manejo de la información, ya que la clave no es autocensurarse, sino redacción responsable. Y eso es algo que es fácil de manejar esa información. Un periodista es fácil que se trate de conocer esa norma.
y esos principios fundamentales y esa garantía de quién está acusado. Para así poder fácilmente, entonces, si llega la información y si la policía le da la información, fulano mató, ya el periodista sabe cuando la va a publicar esa información, le agregue otra cosita. Supuestamente es acusado de tal hecho. Entonces que se ve más ético. Kevin Carter en 1993 publicó una de las fotos más polémicas que le dio la vuelta al mundo. En la imagen una niña estaba boca abajo y cerca de ella un buitre. Lo que resulta más intrigante es que ese fotoreportero estuvo contemplando la realidad por cerca de 20 minutos. La lucha por la exclusividad de una foto, por la primicia en muchos casos, nos hace insensibles. Luego la niña murió por el ataque del buitre. El periodista nunca hizo nada para salvarla, solo se enfocó en su primicia. Yo pienso que los medios en gran medida lo que hacen es una fiesta cuando hay un grupo de infractores y no nos dedicamos, porque hay que incluirse todas las personas que trabajamos en los medios, en hurgar en las causas y las posibles consecuencias y por qué esos niños y esos adolescentes son empujados a la calle a cometer actos de infracción. No son solo las noticias las responsables de esa sobrerepresentación de la violencia. Si vemos en una tabla comparativa, notamos cuánto consumo muy maltratado nos condiciona a ver la violencia infantil como algo natural. La excitación de las historias patrias con su culto a las armas, muñequitos, cuentos y refranes, música, son formas de violencia directas que asientan un mensaje. Pero no estamos solos lidiando con los mismos errores. América Latina, con la ola de exposición de la violencia de niños, niñas y adolescentes como un factor en crecimiento, ha cavado su propia tumba en los últimos años dando vitamina al monstruo. Es la razón por la que cada vez más profesionales de la comunicación se ven inquietos a analizar cómo el tratamiento de la violencia nos afecta. Es que la crónica roja, antes considerada un renglón bajo dentro del periodismo, ha pasado a ocupar el primer lugar. Yo siempre he dicho que las palabras, que el mundo se cuenta con palabras y que las palabras tienen un gran peso social y de condena, pero también se resaltan cosas, porque las palabras sirven para manifestar la alegría y para ventilar lo positivo. El mediatismo de la comunicación, lejos de mermar o desaparecer, va en crecimiento. Pero ¿cómo eso puede ser digerido sin que provoque una gastritis social? Solo hay una forma: conciencia de los roles.